Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Paradiso, soy especialista en clínica médica y la idea de esta tarde es hablarles de disfunciones tiroideas, subclínica fundamentalmente, y cómo interpretar las alteraciones de la analítica cuando evaluamos la función tiroidea. Vamos a empezar repasando un poquito la fisiopatología. El eje hipotálamo-hipofisario se compone del hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroidea. El hipotálamo segrega la hormona liberadora de tirotrofina, que a su vez se libera a nivel de la hipófisis y estimula la glándula tiroidea. La producción de hormona tiroidea está regulada de manera muy sensible por este eje, y cuando el eje está sano, o sea, cuando tenemos una glándula hipofisaria y un hipotálamo que funcionan normalmente, los niveles de TSH normales nos descartan la posibilidad de una alteración de la función tiroidea. Dicho de otro modo, una TSH normal frente a un eje indemne nos va a descartar el hipotiroidismo primario y el hipertiroidismo primario. Esto no ocurriría cuando hay alteraciones patológicas a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, ya que en ese caso la TSH puede estar erróneamente normal o baja frente a cuadros, por ejemplo, de hipotiroidismo. Es muy importante la sospecha clínica de los trastornos secundarios y terciarios para poder interpretar correctamente los resultados de los análisis. Vamos a repasar brevemente cómo es la producción de hormona tiroidea. Nosotros tenemos digamos, una glándula que funciona fundamentalmente al inicio de la síntesis de hormona por un cotransportador de yodo y sodio dentro de la célula. El yodo es fundamental porque a nivel de la tiroides va a alcanzar una alta concentración gracias a esta bomba de cotransporte. El yodo sufre un proceso de oxidación cuando es transportado al folículo tiroideo y se va a unir a los residuos de tirosina, de la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ser segregada también al folículo, se sintetiza en el retículo endoplasmático y se segrega en una cadena, una molécula muy grande, proteica, que va a sostener todos los residuos de tirosina que van a ser unidos al yodo. El folículo se conjugan dentro de la molécula el yodo con los residuos tirosina. De un modo diferente se pueden conformar dos yodo con una tirosina o un yodo con una tirosina, y de esa manera se conforman, digamos, las fracciones de lo que van a ser la T4 y T3. Todo este complejo, digamos, que está unido, donde todos los restos hormonales están conjugados, unidos en un paquete grande que es una proteína que luego es, por un proceso de endocitosis, introducida dentro de la célula, se fracciona dentro de la célula por un mecanismo de proteólisis, se van liberando las diferentes fracciones, digamos, de las hormonas. Es así como se conforman las T4 y T3, que son liberadas posteriormente a la sangre. Parte de este proceso también se produce, digamos, una recaptación de las hormonas dentro de la célula para un circuito interno del yodo y de las hormonas. Y parte liberada de la sangre, bueno, como sabemos, la T4 y la T3 son, digamos, dos hormonas que están en gran parte unidas a proteínas en un porcentaje muy, muy alto, o sea, más del 90%, el 99%, unidas a proteínas, y la fracción libre muy pequeña es la que va a ser la forma activa. Y particularmente la T3 es la forma metabólicamente activa. Esta deriva en gran parte de la conversión periférica de T4 a T3 a través de las deiodinasas.
Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la función tiroidea? ¿En qué condiciones? ¿En qué situaciones? Básicamente, cuando recibimos un paciente, la anamnesis nos puede orientar sobre síntomas que puedan estar vinculados a la disfunción tiroidea. Algunos de ellos son síntomas muy inespecíficos, como ustedes sabrán, como es la caída del cabello, el aumento de peso, constipación, pero puede haber otros síntomas más sugestivos que conformen al síndrome tanto de hipotiroidismo como en el caso del hipertiroidismo, como cuando hay un exceso de hormonas tiroides en sangre, la presencia de taquicardia, palpitaciones, pérdida de peso, etc. Y otros datos más que puedan orientar hacia el origen del trastorno. También tenemos que tener en cuenta que hay algunas situaciones, como puede ser una plaquetopenia aislada en un contexto oligosintomático o una hiponatremia, que nos pueden también inducir a estudiar la función tiroidea para descartar, digamos, que esta sea la causa de este trastorno. En el examen físico, fundamentalmente, lo que vamos a evaluar es la anatomía de la tiroides a través de la palpación. Cuando el cuello es relativamente sencillo de palpar, uno puede detectar pequeñas alteraciones de la glándula, pero en cuellos cortos, con un panículo adiposo importante, a veces es necesario con una ecografía. Y básicamente lo que vamos a tener en cuenta es la analítica, la TSH, T4 libre y T3 libre. Recordamos acá y hacemos hincapié en que si no estamos sospechando un trastorno secundario o terciario del eje, una TSH aislada, una TSH normal, nos confirma, digamos, de que no hay una disfunción tiroidea, ni hipertiroidismo, ni hipotiroidismo. Bueno, uno de los puntos importantes es los valores normales o de referencia que han tenido cierta controversia en los últimos años. Hoy en día, a los fines prácticos, consideramos valores normales entre 0,4 y 4,5 prácticamente para todos los laboratorios. Ese sería el valor normal de TSH. Pero tenemos que tener en cuenta que pacientes eutiroideos pueden tener alteraciones de la TSH por motivos que no tienen que ver con una disfunción de la glándula, sino por efectos de otros factores que pueden ser fisiológicos, que pueden ser también vinculados al consumo de medicamentos o algunas alteraciones patológicas. Es así, por ejemplo, como podemos encontrar TSH baja por el consumo de algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides. La situación del fin del primer trimestre de embarazo es una situación muy particular que hay que tener en cuenta, porque habitualmente la gonadotrofina coriónica, que está expresada en una cantidad importante en esta etapa del embarazo, tiene una similitud estructural en una fracción de su hormona con la TSH. De esa manera, la gonadotrofina estimula la glándula tiroidea, genera una mayor producción de hormona que va a estar inhibiendo los niveles a nivel hipofisario, la producción de TSH. Por eso vamos a encontrar niveles de TSH bajita, a veces en el orden de 0,1, 0,2, y esto es importante tenerlo en cuenta, que es una situación normal y fisiológica y que no implica necesariamente un tratamiento. Algunas enfermedades no tiroideas severas, importantes, pueden generar alteraciones también de la TSH, como TSH baja. En ancianos podemos encontrar dos situaciones distintas, tanto TSH baja como altas, y en este último caso nos vamos a referir qué implicancias tiene. Hay otras situaciones, como algunas etnias, que pueden tener niveles distintos de TSH, y los fumadores también pueden tener niveles un poco más bajos de TSH. Bueno, ¿de qué va a depender, digamos, eh, fundamentalmente la relevancia clínica de la función tiroidea? Va a depender de la severidad del trastorno, o sea, de los niveles que vamos a encontrar analíticos, en qué niveles van a estar, y de la persistencia del trastorno en el tiempo, o la posibilidad de que este trastorno tenga una remisión espontánea. Cosa que ocurre en una frecuencia importante de pacientes,
por lo cual esto obliga a alguna consideración a la hora de pensar en un tratamiento. Entonces, ¿cuáles son, en el caso del hipotiroidismo subclínico, cuáles son las variables que se han estudiado en el último tiempo como para saber, digamos, la morbimortalidad o la morbilidad que puede generar el hipotiroidismo subclínico? Básicamente, una de las preocupaciones eh, es el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con el riesgo cardiovascular? Hay aparentemente un mayor riesgo cardiovascular por estudios observacionales en pacientes con difusión tiroidea subclínica en los grados más severos. Con la dislipemia se ha estudiado mucho también que se encuentran niveles más elevados en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Algunos estudios no demostraron, sin embargo, esa asociación, pero un metaanálisis más reciente mostró cierta asociación. Eh, Esto no implica que el tratamiento del hipotiroidismo subclínico tenga un impacto en el pronóstico de los pacientes, tanto en la reducción del riesgo cardiovascular, que aún todavía no tenemos evidencia, como en los niveles de colesterol. Se estudió también la posibilidad de deterioro cognitivo y demencia. En este caso, el hipotiroidismo subclínico no habría una relación, digamos, según un metaanálisis que se publicó en los últimos años. Parece haber una relación del hipotiroidismo subclínico con una cierta resistencia a la insulina. Entonces se estudiaron los diabéticos tipo 2 y con disfunción renal, y se vio que el tratamiento con T4 mejora la sensibilidad a la insulina. Una hipótesis que se plantea es qué ocurriría en pacientes con hipotiroidismo subclínico y diabetes que tienen otras complicaciones microvasculares. Aún no lo sabemos, no se sabe, no hay evidencia si el tratamiento puede tener implicancias en el pronóstico, digamos, de estas complicaciones. ¿Cuáles son los pacientes con mayor chance de restablecer el eutiroidismo? O sea, de manera espontánea, ¿qué pacientes con un hipotiroidismo subclínico tienen mayor chance de lograr espontáneamente valores de TSH normales? En realidad es un porcentaje muy elevado, prácticamente un 50%, pero se trata de los casos generalmente más leves, aquellos pacientes que tienen habitualmente menos de 10 de TSH, aquellos que tienen ecografía normal, o sea que no tienen bocio, y que tienen anticuerpos negativos. Uno de los puntos importantes es cuándo tratar el hipotiroidismo subclínico. Para esto, lo ideal sería contar con evidencia sólida, digamos, de cuáles son los pacientes que se beneficiarían. Sin embargo, esta evidencia hoy en día no existe como tal, y fundamentalmente lo que tenemos son las recomendaciones de expertos que están basadas en estudios fundamentalmente observacionales, algunos metaanálisis, de manera tal que se puede, digamos, estimar en qué pacientes podrían beneficiarse con el tratamiento. Esto va a depender un poco de la edad de los pacientes, como vamos a ver en un algoritmo que voy a presentar a continuación, de la severidad del hipotiroidismo subclínico, del riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico, y en este sentido hay un estudio, digamos, que es el TRUST Trial, que es un estudio que se publicó en los últimos años, que es el primer estudio donde se intentó ver qué pasa, digamos, con el tratamiento de forma randomizada, doble ciego, del hipotiroidismo subclínico, fundamentalmente en pacientes mayores de 60 a 65 años. Este estudio tuvo un N aproximado de 700 pacientes, y básicamente se hizo un seguimiento durante 5 años. Este estudio en realidad básicamente lo que intentó demostrar o lo que midió fue índices de fatiga, de calidad de vida, etc. No pudo de ninguna manera demostrar alteraciones o cambios en la mortalidad. Pero sí es interesante tener en cuenta que al final del estudio, la evaluación de estos pacientes con estas
o de estos parámetros de calidad de vida, de fuerza, de sensación de bienestar, no arrojó diferencias entre el grupo tratado y el grupo no tratado, o sea, el grupo tratado con levotiroxina y el grupo tratado con placebo, a pesar de encontrarse diferencias al final, digamos, del estudio en los niveles de TSH. Pero este es uno de los primeros estudios donde se intentó rescatar alguna evidencia de qué pasaba con el tratamiento. Entonces, en función de algunas observaciones y de este último estudio, surgen recomendaciones con respecto al tratamiento o a la conducta que uno podría tener en cuenta en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Entonces, definido como aquellos pacientes que tienen TSH alterada por encima de lo normal con una T4 libre normal. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que esto es considerado este algoritmo para adultos y mujeres fundamentalmente que no están embarazadas. Entonces, frente a una determinación de TSH elevado, lo que se debería hacer es repetir los estudios. Estos estudios, digamos, analíticos, repetirlos en 3 a 6 meses posteriores al primer estudio alterado. De esa manera uno puede llegar a encontrarse el escenario de un paciente que de manera espontánea vuelve a ser eutiroideo o que persiste con valores altos. La determinación o el tiempo para repetir el estudio va a depender un poco de los valores iniciales de TSH. Los autores sugieren que con valores de TSH iniciales menores a 15 se repite el estudio en 1 a 3 meses, fundamentalmente las determinaciones, y con valores mayores a 15 de TSH, repetir los estudios en un periodo más corto de tiempo, que puede llegar a ser 2 semanas. Entonces, si se confirma en este periodo de tiempo que la TSH permanece elevada, vamos a tomar conductas distintas dependiendo fundamentalmente de los niveles de TSH que vamos a tener y de la edad del paciente y de algunas variables más. Vamos a empezar por evaluar esta parte, digamos, del algoritmo en pacientes que tienen más de 65 años fundamentalmente. Es la parte más fácil de determinar. En pacientes mayores de 65 años, con valores de TSH entre 4.5 y 6.9, el tratamiento no se recomienda. Acá, a partir de un estudio que se hizo en pacientes adultos mayores, en pacientes mayores de 70 a 80 años, el hipotiroidismo subclínico estuvo asociado con mayor longevidad y menos complicaciones, por lo cual se plantea si el hipotiroidismo subclínico en pacientes mayores de 80 años no sería un factor protector, por lo cual tratar a estos pacientes con estos valores de TSH. Ahora, en aquellos pacientes mayores de 65 años, con valores de TSH entre 7 y 9,9, se podría considerar el tratamiento para reducir la mortalidad cardiovascular. Y esto tiene que ver no con una evidencia sólida, sino con el hecho de que los pacientes que tienen más de TSH, más de 7 de TSH, tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y de eventos cardiovasculares. No se sabe o no hay evidencia si el tratamiento mejoraría esta condición en estos pacientes mayores de 65 años, pero la recomendación podría ser el tratamiento. Por supuesto, en aquellos pacientes que tienen más de 10 de TSH no hay dudas que hay que hacer tratamiento, porque generalmente se asocia con mayor sintomatología también. ¿Qué pasa en pacientes menores de 65 años con hipotiroidismo subclínico? Si los valores están entre 4,5 y 6,9, lo que proponen los autores es medir los anticuerpos, la peroxidasa y antitiroglobulina, hacer un seguimiento anual de los niveles de TSH en pacientes asintomáticos, considerar tratamiento con levotiroxina en aquellos pacientes que tienen múltiples síntomas de hipotiroidismo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos o que van progresando o incrementando sus valores de TSH o que están en plan de embarazo, por ejemplo, y aquellos pacientes que tienen bocio también. Entonces, en este grupo de pacientes se podría considerar el tratamiento.
Aquellos pacientes menores de 65 años que tienen entre 7 y 9,9, se plantea, se sugiere, se indica tratamiento con levotiroxina con el objetivo de reducir el riesgo de stroke fatal y enfermedad coronaria o complicaciones cardiovasculares. También en pacientes mayores de 10 TSH, por supuesto, el tratamiento estaría indicado. Bueno, esto es lo que plantea el algoritmo básicamente, y podríamos resumir diciendo que pacientes añosos, pacientes de más de 70, 80 años que tienen valores de TSH menores a 7, uno debería ser más flexible, permisivo quizás, no hacer tratamiento. En aquellos pacientes jóvenes menos de 65 años que tienen factores de riesgo de progresión o muestras de progresión hacia un hipotiroidismo más severo, con TSH de menos de 7, plantear tratamiento, y sí plantear tratamiento en aquellos pacientes que tienen entre 7 y 9,9, menores de 65 años, por la asociación con riesgo cardiovascular, aunque no sepamos todavía a ciencia cierta si el tratamiento en estos casos mejoraría el riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, eh, ¿cómo se hace el inicio del tratamiento? Básicamente del hipotiroidismo. Se plantea siempre que la dosis plena se puede calcular de acuerdo a esta fórmula, 1,6 microgramos por kilo de peso, y se podría iniciar la dosis plena a aquellos pacientes que son jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, básicamente. En aquellas situaciones en las cuales existe riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares, o que son adultos mayores o que han tenido un hipotiroidismo severo durante muchos años, es conveniente iniciar con dosis más baja de T4 entre 25 y 50 microgramos. 25 uno reservaría para aquellos pacientes cardiópatas que tienen venido infartos, que son mayores de edad, como para reducir el riesgo, digamos, de eventos cardiovasculares por el tratamiento, por el restablecimiento brusco de los niveles hormonales. Bueno, a continuación vamos a hablar básicamente del hipertiroidismo subclínico, cuáles son las causas y la morbimortalidad a la cual está asociada, a quién y cuándo tratar, básicamente. Bueno, esta afección, el hipertiroidismo subclínico, tiene una prevalencia que va del 4 al 11%. Va a depender la prevalencia de los niveles de corte que se tienen en cuenta para definirlo. Básicamente, los niveles de corte, nosotros habíamos dicho que la TSH, su valor inferior, es 0,4. En el hipertiroidismo subclínico podemos tener formas leves en aquellos pacientes que tienen entre 0,1 y 0,4 de TSH, y formas más severas en aquellos que tienen menos de 0,1 de TSH. Pasa un poco también como pasaba con el hipotiroidismo subclínico. Es importante determinar la transitoriedad o persistencia de estas alteraciones a lo largo del tiempo, porque aquellos pacientes que tienen formas más transitorias de hipertiroidismo no van a estar probablemente comprometidos en su pronóstico, y aquellos que tienen valores más persistentes en el tiempo, en los que vamos a tener que poner el acento y el cuidado fundamentalmente. Va a depender esto de la edad de los pacientes, del sexo, y del consumo de yodo poblacional, también la prevalencia de la enfermedad. Bueno, la etiología del hipertiroidismo subclínico es la misma que del hipertiroidismo clínico, o sea, son las mismas patologías que en sus formas más leves van a generar un trastorno donde vamos a ver TSH baja con T4 libre y T3 libre normal. Esto es lo que define, digamos, al hipertiroidismo subclínico. La enfermedad de Gray-Bassett es, como todos saben, una enfermedad que está provocada por anticuerpos que están dirigidos contra el receptor de la TSH y que estimula la glándula tiroides.
tanto la replicación celular como la producción de hormonas, entonces genera bocio. El dato clave en esta enfermedad tiene que ver con la tríada de exoftalmia, fundamentalmente bocio y alteraciones dermatológicas. Esta tríada es patognomónica de la enfermedad de Graves, aunque no está presente en el 100% de los pacientes, un porcentaje bajo que la tienen. Por lo cual, generalmente, para definir el diagnóstico necesitamos los anticuerpos, la presencia de anticuerpos antirreceptor de TSH. Esta es una afección que se da fundamentalmente, más frecuentemente en mujeres y jóvenes. El bocio multinodular es otra causa importante de bocio tóxico, una afección que se da más frecuentemente en una población mayor, mayor de 50 o 60 años. La característica fundamentalmente está dada por los nódulos múltiples y el aumento de la actividad de la glándula, que es un aumento, a diferencia de lo que puede ser un nódulo único tóxico, digamos, la actividad está aumentada en toda la glándula, prácticamente en todos los nódulos. Hay otras causas de hipertiroidismo, como son la tiroiditis subaguda de Kerbein, el consumo de levotiroxina excesivo, que en este caso se habla más de tirotoxicosis más que de hipertiroidismo. Todas estas patologías, digamos, para hacer el diagnóstico en general, nos vamos a basar fundamentalmente en la clínica, en las imágenes, en la analítica. Los anticuerpos son muy importantes, y en casos muy seleccionados, raramente donde hay alguna duda diagnóstica, el centellograma puede terminar de definir el diagnóstico, ya sea en el adenoma tóxico, encontrando, digamos, la captación definida fundamentalmente en un nódulo e inhibida en el resto de la glándula, o en lo que puede pasar en la enfermedad de Graves-Basedow, que se produce un aumento, digamos, de la captación a nivel de toda la glándula, a diferencia de lo que ocurre en la tiroiditis, donde en este caso se genera fundamentalmente no hay un aumento, hay una disminución de la captación, porque la tiroiditis, su mecanismo es por destrucción del folículo y liberación de hormonas a la sangre. Esta es la imagen de una paciente con Graves-Basedow con exoftalmia. ¿Y cuáles son las complicaciones del hipertiroidismo subclínico? Las variables que tenemos que tener en cuenta, los blancos, los targets más importantes. Básicamente tiene que ver con el esqueleto óseo y con el sistema cardiovascular. A nivel cardiovascular, el hipertiroidismo subclínico genera algunas alteraciones estructurales y funcionales en el miocardio, está muy asociado a fibrilación auricular y aumenta el riesgo de fibrilación auricular, vinculado, digamos, al exceso de actividad glandular, y puede haber mayores eventos de mortalidad cardiovascular. Se produce una disminución de la densidad de la mineral ósea y un riesgo de fractura, sobre todo en las formas más severas con valores de TSH menores a 0,1, y esto es especialmente importante en mujeres posmenopáusicas, donde son más susceptibles, digamos, a la pérdida de la masa mineral. Algunos efectos metabólicos, y también se estudia la posibilidad de algunas alteraciones a nivel cognitivo y de la calidad de vida, que no está del todo claro todavía. Entonces, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Básicamente, el riesgo de FA. Se estableció en un estudio de Framingham que los pacientes con hipertiroidismo subclínico tenían mayor riesgo de FA. Hay mayor mortalidad, y sobre todo cuando los valores de TSH son persistentes por debajo de 0,1. A nivel del hueso, entonces, osteoporosis, mayor riesgo de fractura vertebral y de cadera. Esto se determinó en un metaanálisis publicado en el JAMA en el 2015. Bueno, acá se ve brevemente los efectos, cómo el eje, digamos, tiroideo hipofisario actúa a nivel del hueso, tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos, porque tanto la TSH como la T3 y la T4 van a estar actuando sobre los osteoblastos y los osteoclastos de alguna manera, generando un aumento del recambio óseo sobre distintos receptores, y esto es lo que propicia, digamos,
la pérdida de la alteración de la masa ósea. Entonces, ¿a quiénes deberíamos tratar? ¿A qué paciente con hipertiroidismo subclínico deberíamos tratar? Va a depender entonces de la edad de los pacientes. Es muy importante saber si es una mujer posmenopáusica o si es una mujer joven o un hombre joven. La presencia de factores de riesgo cardiovasculares, la severidad, o sea, si tiene una TSH persistentemente por encima, por debajo de 0,1 o entre 0,1 y 0,4, y va a depender también de la causa del hipertiroidismo. Hay algunas afecciones, como es el bocio tóxico multinodular y el adenoma tóxico, que tienen una baja posibilidad de remisión espontánea y que tienden a agravarse con el correr del tiempo. En el caso de la enfermedad de Gray-Basedow, que habitualmente responde a la medicación de manera satisfactoria, hay un 50% de los casos que después de un año, año y medio de tratamiento, puede lograrse una remisión definitiva de la afección. Y en los casos de hipertiroidismo subclínico producido por la enfermedad de Gray-Basedow, menor riesgo de progresión. Entonces, el algoritmo que se plantea para el hipertiroidismo subclínico tiene básicamente, se inicia con la determinación de los niveles, T4 y T3 libre normales, ¿sí? Con TSH por debajo de los niveles. Entonces, establecer la causa del hipertiroidismo subclínico es importante usando criterios clínicos, fundamentalmente como son la edad, el sexo, la palpación del cuello, los receptores anti-TSH y en casos seleccionados el centellograma. Si estamos frente a pacientes con hipertiroidismo subclínico causados por un nódulo autónomo o un bocio multinodular, vamos a tomar dos caminos de acuerdo a los niveles de TSH. Si son los valores de TSH menores a 0,1 y los pacientes tienen más de 65 años de edad o mujeres posmenopáusicas, se plantea el tratamiento con yodo, básicamente. Si son pacientes menores de 65 años con síntomas o enfermedad cardiovascular, tratamiento con yodo, y aquellos pacientes con menos de 65 de edad sin sintomatología, se puede hacer tratamiento o seguimiento, es opcional. Aquellos pacientes, volvemos, con adenoma tóxico o bocio tóxico multinodular con TSH mayores a 0,1 y que tienen más de 65 años de edad o son mujeres posmenopáusicas, se plantea el tratamiento con yodo radioactivo. Aquellos pacientes que tienen menos de 65 años de edad, con síntomas o enfermedad cardiovascular, también se plantea el tratamiento con yodo. Y aquellos pacientes menores a 65 años de edad sin síntomas, se puede hacer seguimiento y tratamiento en los casos de que haya una evolución o una progresión. En el otro lado del algoritmo, aquellos pacientes con hipertiroidismo subclínico causados por una enfermedad de Graves y cuya TSH es menor de 0,1, o sea, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico más severo, que tienen más de 65 años de edad o son mujeres posmenopáusicas, se plantea el tratamiento con yodo radioactivo. Pacientes menores con síntomas, considerar fármacos antitiroideos, y pacientes más jóvenes sin síntomas pueden no realizarse tratamiento, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen TSH mayor a 0,1 debido a enfermedad de Graves, en la mayoría de los casos no se realiza tratamiento, no es necesario tratar, dado la alta chance de remisión espontánea en esta situación. En pacientes mayores con enfermedad, digamos, cardiovascular, se puede considerar el tratamiento con dosis muy bajitas de drogas antitiroideas o yodo. Bueno, esto es básicamente las últimas actualizaciones que se han hecho sobre tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo subclínico. Entonces, el tratamiento y con cirugía. La opción terapéutica va a depender de varias condiciones.
tiene que ver con fundamentalmente la enfermedad que está causando el trastorno tiroideo. eh, Va a depender de la edad del paciente, de los factores de riesgo, de la tolerancia a los medicamentos, de condiciones como puede ser el embarazo o no, de la sospecha de alguna enfermedad maligna, en el caso de la cirugía, cuando uno tiene un nódulo sospechoso o un bocio voluminoso, digamos, donde se sospecha malignidad. O sea que básicamente son los tres pilares de tratamiento que van a ser elegidos o escogidos de acuerdo, digamos, a las condiciones, múltiples condiciones del paciente. ¿eh? Esto es básicamente resorte del especialista habitualmente, pero digamos que los tratamientos más comunes inicialmente son los fármacos como el danantisol y el yodo radioactivo, en el cual con el yodo hay que tener precaución especial en las etapas gestacionales de la mujer, fundamentalmente donde está contraindicado. Para terminar con comentario con respecto al danantisol, es importante tener en cuenta que la dosis habitualmente de inicio no tiene que ser una dosis excesiva, si bien las dosis hasta 40 miligramos se pueden dar, generalmente en las formas clínicas moderadas con dosis de 15 a 20 miligramos de danantisol es suficiente. Es un medicamento que tiene sus efectos adversos, efectos severos, en un porcentaje muy, muy bajito, menos de 0,3% de los casos pueden dar una neutropenia, una granulocitosis. Y esto es importante advertir al paciente que ante todo cuadro febril, agudo, que aparenta un cuadro gripal, si está tomando danantisol debe consultar inmediatamente para despejar o descartar que no haya en ese momento una neutropenia o una granulocitosis asociada al danantisol. Puede dar también compromiso hepático, eh, aumento de las transaminasas, hepatitis, y otro tipo de efectos adversos son menos severos, pero bueno, es importante, digamos, tener en cuenta a la hora de darles tratamiento. Y finalizando ya, bueno, tenemos, eh, dijimos la cirugía en los casos de fundamentalmente de bocio y de nódulos con sospecha de malignidad. Bueno, esto es todo en realidad. Esto es todo y bueno, espero que les haya servido, digamos, la actualización. Que tengan una buena tarde.